Adán Franco, este es quizás, porque claro, mucha gente se hace líos con esto, que es la 4T. Mira. La teoría que tiene el actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, don Andrés Manuel López Obrador, es que México ha sufrido 3 grandes transformaciones a lo largo de su historia. Esas 3 grandes transformaciones fueron la independencia en 1810 a 1821, la guerra de reforma, que implicó la intervención francesa en México en la década de 1850, si mal no recuerdo. Aquí mi historia me falla. Y la tercera gran transformación fue la que se produjo a raíz de la Revolución Mexicana en 1910-1924, más o menos. Y digo más o menos porque el fin de la Revolución no está tan bien demarcado como el principio de la Revolución, el 20 de noviembre de 1910. Pero entonces ahora la cuarta transformación es la que encabeza él. Es una transformación para convertir a México en el paraíso, con todas las cosas buenas que tiene el paraíso. En 3 años no ha hecho absolutamente nada de eso, pero él dice que es la cuarta transformación. Básicamente eso es la 4T famosa, porque el relato lo tiene muy bien armado. Lo que no tiene bien armado es lo de gobernar. No ha dado resultados y ojalá los hubiera dado. Yo siempre he dicho que yo no he apostado al fracaso de López Obrador, pero por lo visto él, pues sí.